Hoy entonces sobre San Pablo quisiera invitarles a meditar un texto que para ustedes seguramente vale mucho la pena. Es la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios en el capítulo 12, del versículo 12 hasta, vamos a ver si podemos comentar, hasta el 26. ¿Por qué ese texto? Entonces, yo quiero invitarles a comentar ese texto por una razón. Porque el texto habla de lo que es para Pablo la vida de comunidad. Y como ustedes están en una comunidad y están acompañando comunidades y se encuentran con distintas personas que quieren formar comunidades, me parece que es un texto muy diciente. Entonces, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 12 hasta el 27. En la gran mayoría de las Biblias aparecen unos títulos ahí, ¿no? Muchas veces dicen el símil del cuerpo, el modelo del cuerpo, el ejemplo del cuerpo. Sí, ¿alguno encontró ese título? Muy bien, dones espirituales, por aquí, ¿cómo dicen? El símil del cuerpo. ¿Qué más? Diversidad de dones. Todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Muy bien, entonces ese es el texto. Vamos a ir entonces comentando en versículo por versículo. Creo que es la mejor manera de acercarnos al texto. Entonces le pido el favor a alguien quien desee, desde su puesto, nos lea en primer lugar el versículo 12. Aquí ahí nos van a poner micrófono de manera que mucho más fácil. Vamos a leer solamente el versículo 12. Es el primer versículo. ¿Quién se anima a leer por aquí, que estén cerquita? Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Muchas gracias. Muy bien. Versículo 12. Entonces, miren el punto de partida. Punto de partida. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, y por más de ser muchos miembros es un solo cuerpo, así también Cristo. Miren, ahí ya podíamos terminar la charla, pero como ustedes quieren más, pues vamos a seguir, ¿no es cierto? Pero miren, ahí, ¿por qué podríamos terminar ahí? Porque hay 3 o 4 afirmaciones en ese versículo que nos dejan a nosotros bien impactados. Primera afirmación: Cristo es un cuerpo. ¿Pero qué es Cristo? Acuérdense que Cristo no es solamente Jesús de Nazaret, el que anduvo por Galilea. Tiene que ver con Jesús, pero es algo más. Cristo es el resucitado. El resucitado. La palabra Cristo es una palabra griega que, si ustedes la traducen al castellano, les daría ungido, ungido. Y en hebreo, ungido se dice Mesías. De manera que la palabra Cristo es en griego ungido y en hebreo Mesías. Y significa lo mismo, ungido. El ungido, o sea, el que ha sido separado, preparado por Dios para una misión. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, pues es el Hijo de Dios, es el primero, el primogénito de los resucitados. Cristo es el resucitado. Entonces dice, el resucitado que vive y habita en los seres humanos, ese resucitado es fundamentalmente un cuerpo. Y aquí es muy importante que hagamos una distinción, y es la segunda afirmación importante. En griego hay una palabra para hablar de la carne, sarx, y hay otra para hablar del cuerpo, que es soma. Aquí el texto griego habla de soma. ¿Por qué? Porque para nosotros cuerpo en castellano, ¿qué es el cuerpo? Para muchos el cuerpo es esto, ¿no? Tocar el músculo, tocar la carne, para nosotros eso es el cuerpo. En griego es mucho más. En griego, para hablar de los músculos, de las venas, de los huesos, se utiliza sarx, sarx. Y cuerpo es algo más, es esto mismo, pero en la capacidad de relaciones. El cuerpo es también la identidad de la persona, su apellido, su familia, su papá, su mamá, los hijos, los hermanos, los primos, las actividades que realiza, eso es el cuerpo. O sea que el cuerpo es vivo. En cambio, SARS habla, ¿saben dónde arranca SARS? SARS como carne, entonces vamos a colocar aquí el SARS es carne, en cambio soma es cuerpo.
La carne, ¿dónde arranca en San Pablo? En la capacidad de alimentarse, de descansar, de tener un grupo de referencia, de practicar la ley del más fuerte, de propagar la especie. Eso es carne. ¿Qué es la carne? La carne son las tendencias naturales del ser humano. ¿Por qué las llamamos tendencias naturales? Porque las compartimos con las otras criaturas de la naturaleza. Por eso son naturales. Los animales también se alimentan, las plantas también se alimentan, las plantas también descansan, los animalitos también descansan, los animalitos también tienen un grupo de referencia. Uno no ve ordinariamente a un elefante andando con una hormiga, ¿no? Puede ser que se le pegue una hormiga al elefante, pero no es que sean así amigos ni vayan por ahí, ¿no? Y recuerden el chiste de unas hormigas que querían ahorcar al elefante. El elefante se movió y la sacudió y quedó una en la garganta y le gritaban las otras, ahorcalo, ahorcalo, ¿no? De manera que, entonces, eso no es lo ordinario. Entonces los animales van. Entonces, son tendencias naturales porque se comparten con la naturaleza y arrancan por el alimento. Eso es carne, carne en San Pablo. Por favor, la carne en San Pablo no se agota simplemente en el 6º y en el 9º mandamiento. Lo incluye, pero no se agota ahí, son las tendencias. Entonces Pablo dice, el resucitado es un cuerpo. ¿Por qué les decía que ahí podíamos terminar la charla? Porque si está diciendo que el resucitado es un cuerpo, está diciendo que el resucitado es un organismo vivo. Uno no puede decir que hay un cuerpo vivo si ya está en cenizas, si ya está en el féretro, ya ahí pues sí quedó el cuerpo, pero ya inerte. Eso para Pablo sería ya la carne sin nada que hacer. Pero un cuerpo es vital, un cuerpo es movimiento, un cuerpo es dinámico. Entonces, qué hermoso esto. Para Pablo, el cuerpo del resucitado es un organismo vivo. Y lo propio de un organismo vivo, lo propio de un organismo vivo es transmitir vida. ¿Cómo sabemos que un papá y una mamá están vivos? Pues de muchas maneras, pero una forma que lo sabemos es cuando transmiten vida. Y si el matrimonio está funcionando y el papá y la mamá están vivos y el Señor los bendice, tienen sus hijos. Y continúan, ¿no? Entonces están vivos. Qué hermoso eso. Para Pablo, el cuerpo del resucitado es un organismo vivo. Y por ser organismo vivo, transmite vida. Entonces aquí viene la tercera afirmación. Miren que es en ese versículo 12 nomás. Tan profunda la siguiente afirmación. Dice, así como el cuerpo está formado por muchos miembros y a pesar de tener muchos miembros es un solo cuerpo, así también Cristo. La siguiente afirmación es espectacular. Un cuerpo debe tener muchos miembros. Un cuerpo debe tener muchos miembros. Un cuerpo de un solo miembro no es cuerpo, sería un monstruo. ¿Qué tal que yo fuera un ojo grande? Usted, no había nadie aquí, ¿cierto? Hubiera llegado rodando, o si aquí va entrando un pie solo y un pie grande, solito, salimos corriendo, y si fuera de noche, peor, ¿no es cierto? No, lo importante de un cuerpo, para que sea cuerpo, debe tener muchos miembros. ¿Y qué hace? Miren, ¿qué hace nuestro corazón? Nuestro corazoncito bombea sangre. ¿A dónde la bombea? A todos los miembros. Las órdenes del cerebro, ¿a dónde van? A todos los miembros del cuerpo. ¿Qué tal el cerebro? Que el cuerpo fuera un cerebro grande, ¿a quién le daría órdenes el cerebro? O que el cuerpo fuera un corazón grande, ¿a dónde bombearía la sangre? No tendría a dónde bombear. Entonces, San Pablo ahí hace una afirmación muy bonita. ¿Qué es Cristo y qué es el cuerpo del resucitado? Y entonces me voy a adelantar un poquito para que ustedes vean hasta dónde llegamos. Vayan al versículo 27, pasántense al versículo 27 y alguien que lo lea con mucha fuerza y con mucho entusiasmo. El versículo 27, 12-27. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. ¡Qué belleza! Entonces, ¿quién es el cuerpo del resucitado? ¿Quién? Más duro. Nosotros. Muy bien. Entonces, ¿quién es el cuerpo del resucitado? Nosotros. Entonces, para que el cuerpo del resucitado seamos nosotros y seamos lo que tiene que ser Jesús, necesitamos dos características. Primero, somos muchos miembros. Y segundo, que transmitimos vida. No transmitimos, perdonen que hable así, ni carreta, ni ideas,
ni libros, ni estructuras, ni sistemas, ni organigramas, ni cuadros sinópticos. Eso no es lo que quiere el cuerpo del resucitado, ni esa es la comunidad. La comunidad para Pablo somos nosotros somos el cuerpo del resucitado, y para que seamos comunidad debemos ser muchos y ser un organismo vivo. Transmitir vida, transmitir vida. Acababa de mirar ahorita la prensa de esos niños que se habían perdido y aparecieron en Bogotá. No sé si escuchar. Y me llamó la atención cómo va cambiando la mentalidad de la gente. Yo no juzgo, no, simplemente les cuento como dice. Me llamó la atención que una de las mamás dijo, no, ya hablamos con el niño, lo fuimos a recibir y no le hicimos ningún reclamo, ningún reproche, ni le vamos a dar una pela, ni le vamos a pegar. Lo vamos es a disfrutar y le vamos a dar es mucho amor, por lo que es que este niño necesita es mucho amor. Porque el niño se había ido de la casa, según dice la prensa, no sé qué tan cierto sea, que se había ido a aventuriar. ¿Por qué se fue a aventuriar? Bueno, no lo sabemos. Pero qué interesante eso. No, el niño hay que darle mucho amor, no a una pela. O otro padre de familia puede reaccionar. ¿Por qué se fue? Sin vergüenza, mire lo que hizo, y ahí mismo con la correa, ¿no? Y aquí dice, no, hay que darle mucho amor, vamos a disfrutarlo. A lo mejor no lo habían disfrutado antes. Bueno, muy bien. ¿Este está claro o hay alguna pregunta? Clarito, ¿no es cierto? Clarito como el agua. Muy bien. Versículo 13. Alguien que nos lea el versículo 13. Nos devolvemos. Versículo 13, muy bien. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos nos dio a beber de ese mismo espíritu. Hermoso eso. ¿Qué es lo que nos hace un cuerpo? Entonces ya viene el versículo 13 y Pablo nos va a explicar qué es lo que hace que nosotros seamos un solo cuerpo. Entonces, primera afirmación, nosotros somos el cuerpo del resucitado. Y el resucitado quiere formar en nosotros una comunidad, un cuerpo, un organismo vivo que transmite vida. Versículo 13, ¿qué es lo que nos hace que seamos un cuerpo? Entonces, ¿por qué? Porque si somos muchos miembros, los miembros son distintos, algunos más altos, los otros más corticos, los otros más gruesos, los otros más pequeños, los otros más grandes, más robustos, cada uno. No puede uno comparar un ojo con una mano, no puede, ¿no? Y miren, cosas tan sencillas como estas, es muy complicado que uno se fracture un brazo o una pierna, pero también le empieza un fastidio en un ojo y se le va poniendo rojo, y también qué incomodidad. Un uñero. No digan que le salió un uñero en una uña, porque entonces ¿dónde más va a salir, cierto? Un uñero, ¿cómo nos mortifica, cómo nos molesta? Y cuando es en un dedo se puede inflamar y nos vamos hasta de podólogo o podóloga porque un bendito uñero. Entonces, un cuerpo tiene muchos miembros, pero miren lo que le da la unidad al cuerpo. Lo que le da la unidad al cuerpo no es la uniformidad, no es que todos tenemos el mismo uniforme. Nos ponemos todos pantaloneta blanca con camiseta negra. Eso no es lo que le da la unidad al cuerpo. Miren lo que le da la unidad al cuerpo. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aquí yo no me puedo salir del texto. Habría que ir a Romanos capítulo 8, que ahorita lo estaban leyendo, muy bonito, en la oración. Pero ustedes lo pueden recordar. ¿Qué hace el Espíritu? Hay muchas cosas, pero vamos a decir básicamente esto. En Romanos 8, 29, 30, Romanos 8, 29, 30, San Pablo dice que el Espíritu nos hace a nosotros capaces de reproducir la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Y miren que dice Pablo, todos hemos bebido del mismo Espíritu. Si bebemos el Espíritu, eso que nosotros bebemos se va haciendo vida en nosotros y nos va haciendo a nosotros como otro Jesús. No le demos más vueltas. La segunda característica del Espíritu, ¿cuál es? Miren que en 8:16 de Romanos dice que el Espíritu Santo con mayúscula se une a nuestro espíritu con minúscula para hacernos gritar, Abba, Padre. Y por lo tanto somos hijos. Entonces lo que hace el Espíritu es nos vuelve hijos a la medida de ¿quién? A la medida de Jesús. No le demos más vueltas. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Nos pone a servir como Jesús. O sea, nos saca de nosotros mismos.
Aquí viene una característica muy importante. ¿Qué es lo que le da la unidad al cuerpo? Que como todos tenemos un mismo espíritu, todos salimos a servir a los demás. O sea, no pensamos en nosotros, sino que pensamos en los otros, Así también Cristo, o sea, hemos bebido unión. De la misma manera todos, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Como todos bebimos del mismo espíritu, todos salimos deprisa a ser servidores a la manera de Jesús. Ese regalo, ¿quién nos lo da? El Espíritu. ¿Qué es lo que le da unidad al cuerpo? Que todos los miembros se vuelven servidores. Eso es lo que le da la unidad. Porque si nos empezamos a atender a nosotros mismos, salimos peleando. Porque entonces, a ver, ¿a quién cuidamos primero? ¿Al ojito? ¿O cuidamos la manito? ¿O cuidamos el pie? ¿O cuidamos el corazoncito? ¿O cuidamos el colon? En cambio, como todos están en función de salir a servir, ahí no hay ningún problema. Todos están preocupados de servir, eso es lo que le da la unidad al cuerpo. Versículo 14. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Entonces, versículo 14. Lo que le da la unidad al cuerpo, lo que lo hace uno, no es que tenga un solo miembro. Claro, si uno tiene sin un ejemplar de una cosa, pues ahí no hay más. Dice, tengo sino este ejemplar, tengo sino este caballo, o tengo sino esta vaca, o tengo sino esta casa. Pero aquí se trata de algo mucho más profundo. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Entonces es cuerpo porque tiene muchos miembros, y la unidad viene de otra parte, la unidad viene del Espíritu. O sea, el cuerpo es uno no porque sea él solito, porque sea un solo ojo, o una sola pierna, o una sola mano, sino es muchos. Versículo 15. Si el pie dijera, como no soy malo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser el cuerpo. Muy bien, ahí hay dos afirmaciones por lo menos muy importantes en el versículo 15, dos afirmaciones fundamentales. La primera, no hay funciones más importantes en el cuerpo. Todas son importantes. Vean, pongamos un ejemplo, nosotros que somos religiosos y tenemos colegios y todo. ¿Cómo es de importante la persona que está en la portería? ¿Cómo es de importante una persona que está en la portería? ¿Y quién se da cuenta de la importancia de la persona que está en la portería? Casi siempre cuando se llega a un colegio, la primera pregunta, ¿quién es el rector? ¿Dónde está el rector? Y nadie se da cuenta que si el portero no lo deja entrar, hasta ahí llegó la pregunta, ¿no es cierto? Ahí está. Miren, eso es, y qué pesar, yo esto le digo a veces por ahí a los rectores y ellos se incomodan, pero bueno, es la verdad. Miren cuántos estudiantes, muchachos y muchachas, recuerdan con más cariño a quien lo recibía en la portería, a quien le estaba pendiente si le estaba doliendo la cabeza, le daba, y muchas veces ni se acuerdan de los nombres de los rectores o las rectoras, no por mala voluntad, no, yo no estoy diciendo que lo hagan, sino porque se acuerdan de quién, de la persona que los atendía con más cariño. Vean otra cosa bien injusta, o injusta no, sino miren la mentalidad de nosotros, cómo somos de extraños. Se inaugura un puente importante, ¿no? La inauguración de un puente o una avenida. ¿A quién le ponen la placa? ¿Al presidente o al alcalde de turno? Y dicen al señor alcalde fulano de tal, o a la alcaldesa, o al presidente o a la presidenta fulano de tal, porque hizo este puente. ¿Y quién lo hizo en realidad? Que él de pronto haya puesto la plata, pues por lo menos dio la orden, porque la plata tampoco la puso, la pusieron los ciudadanos pagando impuestos, aunque ustedes no tienen que pagar, ¿cierto? No les toca, ¿no? Ah, bueno, está muy bien. Bueno, entonces miren, Pablo está apuntando a eso, miren, no hay funciones más importantes en el cuerpo. Y segundo, ¿usted por qué no se puede excluir? Porque usted ya no se pertenece. Usted ya le pertenece al Espíritu, o sea, usted ya le pertenece al Señor, por eso usted no se puede excluir. Entonces dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso dejaría ser del cuerpo. No, Señor, no, porque usted ya no se pertenece. Usted ya es propiedad del cuerpo, usted es propiedad de la comunidad, usted se debe a la comunidad. Y hay algo muy importante en el cuerpo, nadie hace lo de otro. Si usted no lo hace, no separa el cuerpo, pero nadie lo va a reemplazar.
¿no? Porque nosotros no somos cigarrillos, ni somos pilas hechos en serie. No, no, no. Hasta ahora los chinos ya metieron dizque a los computadores una gran cantidad de huellas digitales y no han logrado encontrar huellas iguales. ¿No? Algo muy llamativo. Puede ser que mientras sigamos creciendo haya, pero por ahora. Si el pie dijera, como no soy malo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Versículo 16. Es igual al 15, pero es bueno que lo leamos por aparte. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si la oreja dijera, el oído, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejaría de ser del cuerpo. Miren qué interesante. Ahí hay un avance. San Pablo utiliza el oído, el ojo, el oído y el ojo. ¿Y cómo empieza el himno fundamental de Israel? Shema Yisrael. ¿Qué significa? Escucha Israel. Y después del oído, ¿cuántas veces en los profetas? Mirad la realidad, ¿no? Entonces Pablo se está refiriendo a dos sentidos muy importantes que recuerdan todo el Antiguo Testamento y sin embargo dice, no, no hay funciones más importantes, no hay funciones más importantes, todas son importantes y nadie se puede excluir porque todos son importantes. 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Hay un riesgo en el versículo, entonces el 15 y el 16 hablan de lo mismo. El versículo 17, cuando absolutizamos una función o un miembro del cuerpo, estamos excluyendo a los otros y ya dejaría de ser cuerpo. Y en segundo lugar, si el cuerpo se vuelve un solo miembro, se vuelve un monstruo. Por lo menos no estamos habituados a que este mundo, un cuerpo sea un ojo grande, grande, grande que va rodando por la calle, ¿cierto? No estamos acostumbrados. Si todos fuéramos así, muy bien. O si todos fuéramos con un solo ojo aquí en la mitad de la frente, pues bueno, todavía está bien. Pero no es así. Entonces, muy importante ese versículo 17. Si todo el cuerpo fuera solo ojo, estaríamos sacando a otros miembros. ¿Y cómo podríamos oír? Y si fuéramos solo oído, ¿cómo podríamos ver? ¿O cómo podríamos caminar? ¿O cómo podríamos saludar? Miren qué interesante, o sea, por eso el punto de partida, ¿cuál fue? Es un organismo vivo, y para que sea un organismo vivo necesita de muchas funciones. A nosotros, ¿qué nos sobra en el organismo? Miren, cuando yo soy mayor que todos ustedes, de manera que no se afanen, pero cuando yo estaba pequeñito, que ustedes no habían nacido ni sus papás se conocían, entonces me acuerdo que los niños nos afectábamos de las amígdalas y en ese tiempo, en los años de UPA, en el siglo pasado, la solución era extirpar las amígdalas, ¿no es cierto? Le sacaban a uno las amígdalas, se empezaba a molestar, a molestar, a molestar. Ustedes no les tocó, pero lo han leído, ¿cierto? De manera que les extirpaban a uno. Hoy dicen, no, cuidadito, cuidadito, eso no se debe extirpar. Las amígdalas son unas glándulas muy importantes para las defensas del organismo y hay que tratarlas. Antes también una pieza dental se dañaba y que se extraía. Hoy como que el principio fundamental del odontólogo es no vaya a nada, trabájele hasta donde sea posible, tenga ahí la raicita y clávele una corona, pero no deje perder absolutamente nada. Eso es lo que nos está hablando esto, mire. Qué interesante, no se debe perder nada, todo es importante, nada nos sobra, nada nos sobra, nada nos sobra. Y miren, en las relaciones personales, digámoslo abiertamente, hay veces no nos entendemos con algunas personas, eso es real. ¿Por qué? Porque no congeniamos. La psicología dice algo que uno lo tendría que pensar. Dice que, por ejemplo, cuando a uno, voy a hablar con palabras así, cuando a uno le cae gorda a una persona, muchas veces la psicología dice, ni es culpa de esa persona, sino que esa persona le está reflejando a usted un defecto. Y cuando usted ve a esa persona que hace, obra o dice de cuál manera, usted está viendo el defecto suyo. Y como esa persona le está reflejando el defecto suyo, usted no está odiando a la persona, sino el defecto suyo reflejado en la persona. Yo no sé si siempre sea así, pero por decir, cuando nos cae gorda una persona puede suceder eso. Otras veces es porque definitivamente no tenemos empatía. ¿Qué hacer en esos casos? Mire, ¿será tan de malas esa persona que no tiene una sola cualidad? ¿Será tan de malas que no tiene siquiera una cualidad?
Supongamos que lo único que se debe hacer es echar chistes. Bueno, cuando me acerque a ella, dice, ve, desestresame, contame 2 o 3 chistes, ¿cuáles son los últimos? ¿Sí? Ya. O sea, porque hay que mirar los defectos, porque y es que es así, pues puede ser que sea verdad. Usted es un psicólogo, una psicóloga tremenda y ya le hizo el perfil a la persona, estoy de acuerdo, pero peguémonos de la cualidad de esa persona, no del defecto. Yo no creo que Dios haya mandado al mundo una persona sin una sola cualidad. Imposible, pues eso es imposible, estaríamos en contra del Señor. No, alguna cualidad ha de tener, o hace reír, o sirve para los oficios más sencillos, para algo que uno no hace, bueno, explotemos esa cualidad en esa persona. Y a lo mejor explotando esa cualidad vamos a aprender todavía muchísimo más. Viene el versículo 18. Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Para mí, esto ya es una opinión personal, puedo estar equivocado, aquí hay mucho quien me corrija. Para mí, ese es el versículo central de este relato, el versículo 18. Ustedes cada rato no andan preguntando, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? A rato se han hecho la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Ahí la tiene. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Qué hermoso eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos un cuerpo con muchos miembros y están colocados así, porque esa es la voluntad de Dios. Miren, la voluntad, usted le puede hacer seguimiento a toda la Sagrada Escritura. La voluntad de Dios desde el Antiguo Testamento es que seamos una comunidad de hermanos y hermanas donde no haya diferencias y todos nos ayudemos. Yo no sé si ustedes han oído hablar, aquí hubo un filósofo que en la década del 70 fue muy mal visto, decían que era comunista, marxista, en fin, Estanislao Zulet de la Universidad de Antioquia. Yo no lo conozco mucho, leí por ahí un librito de él que se llama El elogio de la locura y me encontré con esta frase que me parece bíblica, puede ser que esté exagerando, dice, la diferencia no es un mal necesario, sino la posibilidad de crecer como personas. La diferencia no es un mal necesario, sino la posibilidad de crecer. Aquí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos un cuerpo con muchos miembros. Miren, cuando se organiza una fiesta, ¿qué tal que todos los que participan en la fiesta sean sino músicos? No se ponen de acuerdo en qué cantar. No, que cantemos no, que cantemos la otra. Bueno, vamos a cantar esa, pero ¿en qué tono? En la. No, nos queda muy alto, ponerlo en mi. No, ponerlo en re, porque aquí tenemos una voz más. No se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la gracia de la fiesta? Que los unos cantan, los otros saben hacer el plato principal, los otros hacen los floreros, los otros preparan la obra de teatro, los otros preparan el salón, los otros los flores, los letreros. Cuando juntamos todas esas cualidades de todo, que sale una hermosa fiesta. ¿Qué tal para una fiesta se junten 4 o 5 damas, mujeres, y se juntan para la fiesta y todas son expertas en la cocina? No se ponen de acuerdo en qué plato hacer. Ay, ¿vas a hacer eso, querida? No, eso ya lo comimos el domingo. Y esto otro, ve que un pernil, no es que estamos con la peste esa no. Pollo comemos, todos los días comemos pollo en la casa y no se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es la gracia? Que una persona sea la experta en la cocina o un chef sea especialista, que el otro prepara una cosa del otro y sale la fiesta. Esa es la dinámica del cuerpo, por eso los muchos miembros. Porque es voluntad de Dios que haya muchos miembros, porque eso le da riqueza, le da identidad, muestra el dinamismo de Dios, la creatividad de Dios. Dios es creativo, Dios es dinámico, tiene iniciativas todos los días, levanta y produce todos los días personas de grandísimas cualidades. Miren, ¿qué tal que la mamá de Beethoven lo hubiera abortado porque ella estaba enferma? Nos habíamos perdido semejante músico y sordo y todo. El físico más importante hoy, Stephen Hawking, inglés, solo le funciona de aquí, de la garganta para arriba, no le funciona absolutamente nada. No sé si han visto las imágenes de él en una sillita de ruedas, todo es computarizado, todo, absolutamente todo. Y se mete viajes en avión para ir a distintas partes del mundo a hacer conferencias de física. Y no le funciona sino la cabecita. Y mírenlo en internet, en alguna foto, es una imagen toda triste, pues, porque es desconfigurada, la boca torcida, y es el físico más importante, y tiene la cátedra más importante de física en Inglaterra, pues, y en el mundo, Stephen Hawking. A la mamá de Juan Pablo II también no le aconsejaron abortar.
y nos hubiéramos perdido semejante Papa. ¿Ven por qué esto? Y un detalle todavía más. ¿Por qué es la voluntad de Dios que seamos una comunidad de hermanos y hermanas donde se venzan las diferencias? Porque ese es el contraste para el mundo que vive de diferencias sociales. Pero todavía algo más, Porque tener muchos miembros es lo que nos regala a nosotros la identidad. La identidad. Yo adquiero identidad gracias a los otros. ¿Por qué sé yo que soy más alto o más bajo, o más moreno, o más blanco, o más gordito, o más flaco, o más joven, o más mayor? Porque tengo otros puntos de referencia. Si no tuviera puntos de referencia, no tendría identidad. Ese proyecto es el que viene del Antiguo Testamento, sino que lean el Deuteronomio, no ahorita, en otro momento. Deuteronomio en el capítulo 15, en el capítulo 11. ¿Y qué dice Yahvé? No debe haber pobres en medio de ustedes. Y con la experiencia del resucitado, que nos dice Hechos 2:42 y que nos dice Hechos 4:32, ya no había pobres en medio de la comunidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nosotros preguntando cuál es la voluntad de Dios. Miren, la voluntad de Dios, ojalá se lo graben hoy en la mente y en el corazón. La voluntad de Dios es que usted todos los días madrugue a reventarse por los otros haciendo el mayor bien posible. Y preguntándose cuál será la voluntad de Dios, Señor. Y un día están en oración y dicen, Señor, estoy como árido, ¿y cuál será tu voluntad hoy en mí? Pues que haga la oración bien, para que salga a reventarse por los otros y preguntándonos cuál es la voluntad de Dios. Y hacemos y escribimos libros, tratados sobre la voluntad de Dios. Y miren, aquí tienen un texto bien sobre cuál es la voluntad de Dios. No lo dice en el capítulo 6 de San Juan y en el capítulo 7. La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de los que el Señor nos ha, que no se pierda ninguno, que todos lleguemos a ser hijos, o sea, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ven la dinámica de este texto tan profunda? ¿Qué es la comunidad para San Pablo? Un organismo vivo que transmite vida, que nos hace a todos hermanos y hermanas. Diferentes, porque tenemos todas cualidades distintas, diferentes. Pero ¿cuál es el denominador común? El denominador común es que tenemos un espíritu que nos saca a ser servidores de los demás, a hacer el mayor bien posible. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 18, el versículo central de ese texto. La voluntad de Dios es que nosotros conformemos un cuerpo de hermanos y hermanas, que seamos fraternos, que seamos solidarios, porque esa es la voluntad de Dios. Versículo 19. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Vuelve a repetir. Miren, lo que pasa es que en la manera de escribir oriental ahí es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, Pablo nos dijo, primero, un cuerpo tiene muchos miembros. Segundo, todos los cuerpos son servidores. Tercero, un solo miembro no hace cuerpo. Cuarto, este versículo 18, y ahora se va a devolver. Él va a repetir lo del tercero, ¿no es cierto? Que no es un miembro, va a repetir lo de servidores y va a decir que un cuerpo... Porque esto es lo que se llama una manera de escribir estructural. Entonces, empieza el primer argumento, el segundo, el tercero, y el cuarto es el central. Muchas veces es sino 1, 2 y 3, pero aquí nos da para 4. 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto vuelve a repetir el tercero, en el sexto vuelve a repetir el segundo y en el séptimo elemento vuelve a repetir el primero. Entonces uno dice, ve, hay 3 elementos primeros que se repiten en los 3 últimos y deja uno que no se repite. ¿Qué quiere decir? Que ese es el central, ¿no? Esa es la manera de escribir de San Pablo. Entonces ahorita va a volver a repetir los otros elementos. Si todo fuera un miembro, no habría cuerpo, sería un monstruo, no habría dónde oír o no habría dónde caminar o dónde estrechar la mano o dónde pensar. Versículo 20. Por tanto, muchos son los miembros, más uno el cuerpo. Ven que vuelve a repetir, pero no somos un miembro, sino somos muchos. Y aunque son muchos los miembros, el cuerpo es solo uno. ¿Qué es lo que le da unidad? Repito, el espíritu que nos vuelve servidores de los demás. 21. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. ¿Qué sucede en muchas sociedades, en muchas estructuras de nuestra cultura? Fíjense que ya hoy en Colombia, si uno es mayor de 30 años, ya no consigue empleo, ¿cierto? Ya a los 30 años somos viejos para conseguir empleo y tenemos que venirle a pedir aquí canoa a Oscar Henao, que nos vincule de alguna manera en la escuela bíblica Yeshua, ¿no es cierto? Y tampoco nos vincula, ¿cierto? Porque él no es una bolsa de empleo, no, aquí están haciendo otra cosa.
Entonces, miren, ¿qué hacen las sociedades hoy a determinada edad? Si en una empresa alguna persona no está dando la medida, perdonen que hable así, entre comillas, no sirve, porque todos servimos para algo, no sirve, lo van sacando. Aquí dice no, en el cuerpo no, es una comunidad viva y aquí nadie excluye a nadie. Nadie tiene el poder para excluir a nadie. ¿Por qué? Porque la comunidad se pertenece a Dios, se debe a Dios, tiene el Espíritu y nadie puede excluir a nadie. Segunda característica, ¿por qué no puede excluir nadie a nadie? Porque no hay ningún miembro de la comunidad que no sea capaz de desempeñar una sola función. Porque no hay ninguno tan de malas, que no haya llegado con una cualidad a este mundo. No puede haber nadie tan malo, que ni siquiera haya tenido un buen pensamiento aunque fuera el día de la primera comunión. O sea, nadie está tan alejado de Dios, tan alejado, que al menos el día de la primera comunión por lo menos hubiera estado cerca de Dios. Yo no sé, también yo supongo que el día del matrimonio, pero bueno, eso ya lo evalúan ustedes, ¿no es cierto? De manera que, bueno, muy bien. No, además que sí. 22. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Leamos ahí, hay que leer el 23 y el 24 porque habla de lo mismo. Vamos a leer 22, 23 y 24. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Hasta ahí, dejemos ahí. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Díganme qué significa esa palabra, son necesarios. ¿Qué significa necesario? ¿Qué significa? En otras Biblias dicen son indispensables, ¿cierto? Ahora Biblia dice son indispensables. ¿Qué significa eso? O sea, si un cuerpo no tiene miembros débiles, según Pablo, ¿es cuerpo? No. Un cuerpo debe tener miembros débiles. Ahora, ahí no dice que sean siempre los mismos. Ojo, eso es muy importante. No dice, y siempre sean los mismos. No, el cuerpo tiene miembros débiles, por muchas razones y por muchas circunstancias. Miren que hoy veía también en la prensa, independientemente de que eso sea así la estadística, pero es muy diciente. 100.000 millones de habitantes en la pobreza. O sea, de cada 6 personas en el mundo, una está muriendo de hambre. ¿Cómo les parece ese datico? Y nos tiene que hacer pensar, de cada 6 personas, una está en esas condiciones. Los miembros más débiles, mire, ¿quiénes generan los miembros débiles del mundo? ¡Nosotros! Y le estamos echando la culpa a Dios. Mientras de cada 6 personas hay una muriendo de hambre, nosotros conocemos edificios y casas con canillas de oro. No conozco ni critico, si es verdad lo que dijeron del primer ministro italiano, miren en qué se está invirtiendo el dinero. Vamos más lejos, en qué se está invirtiendo el dinero de los países respecto a armas. ¿Cuántas veces nos han dicho en las estadísticas del mundo que si el dinero que se invierte en armas se invirtiera en hospitales y en comida no estábamos como estamos? Y nosotros diciendo que los miembros débiles los crea Dios. Nosotros, la situación que hemos vivido en nuestro país últimamente, padres de familia asesinando a sus hijos, no aparecieron como 3 o 4 en unos basureros. 3 o 4 niños recién nacidos en el Atlántico, en Bucaramanga, y no sé, como 3 o 4 en 15 días. Aquí en Santa Fe de Antioquia en un basurero. ¿Y quiénes crean los miembros débiles? Nosotros, este corazón humano, este corazón humano. Entonces viene aquí, dice, los miembros débiles son necesarios, son indispensables, no pueden faltar. ¿Por qué? Ya vamos a explicar por qué. Eso parece muy absurdo, ¿no? Parece absurdo que el Señor, no, por una razón muy sencilla, bíblica. ¿Saben cuál es la razón? Está al final del versículo 24. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros más reciban más honor, para que no haya, versículo 25, desunión en el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo debe tener miembros débiles que son necesarios e indispensables? ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Porque ellos son la memoria permanente del crucificado resucitado.
Por eso estos miembros son indispensables, porque son el crucificado y el resucitado en la comunidad. Cuando en la casa, cuando en la comunidad, cuando en la familia, cuando en el colegio, cuando en la empresa se quiere sacar a los miembros débiles, estamos sacando el crucificado de la casa para quedar a nuestro amaño y a nuestro gusto y satisfacer nuestro yo, que no nos molesten. ¿Cuántas familias se han vuelto a reunir en torno al papá y a la mamá enfermos? ¿Cuántas familias no han rehecho sus relaciones en torno a esa mamá que está con un cáncer en un hospital o en una clínica? Y nos estamos preguntando, es que ¿por qué Dios nos mandó esto? No pregunte por qué, diga ¿para qué nos lo mandó? Los miembros débiles son indispensables y necesarios porque son la memoria permanente del crucificado en la comunidad y nos están recordando quién nos salvó y cómo nos salvó. Pero ¿qué nos está diciendo la injusticia social? Que nos quedemos quietos. Miren, bienaventurados los pobres. Los pobres son bienaventurados por ser pobres, no por ser pobres, porque deben jalonar a los que no son para que repartan lo que tienen y se acabe la injusticia. Esa es la fuerza. Un pobre, vaya, diga en un barrio de estos populares, ustedes son bienaventurados, le tiran piedras y falta ver si sale. No, obvio. Sino que a partir de la realidad, ¿de dónde nace esto? De la libertad de las personas. El Dios bíblico, esto es lo hermoso del Dios bíblico, el Dios bíblico no violenta a nadie. No obliga a nadie, no fuerza a nadie. El Dios bíblico lo único que hace es hacer una propuesta. Y entonces la pregunta es, yo tengo bienes y al frente tengo un pobre. Este pobre me está cuestionando. Y entonces uno preguntando, ¿y Dios por qué me daría todos estos bienes? ¿Por qué me dio estas casitas, me dio esta platica, me dio todo esto? ¿Para qué? Para que repartan, para que compartan, para que administre los bienes de Dios. ¿Ustedes han visto un entierro con equipaje? No es común, ¿no es cierto? No es común. Administre los bienes de Dios, ¿no? Administre los bienes de Dios, ¿no? ¿Qué tal detrás de las cenizas, trasteos Tarapacá, 4 camiones? No. Entonces, cuando nos encontramos con situaciones de pobreza y situaciones de debilidad, ahí está el crucificado y es la memoria permanente. Y uno preguntando, dice, ¿qué me estará queriendo decir el Señor? Por eso les decía que los miembros débiles no son siempre los mismos, sino aparece un miembro en la comunidad, lo levantamos entre todos. Además, porque mañana puedo yo ser el débil, ser yo el caído. A mí, ¿quién me garantiza que siempre voy a ser el fuerte? Entonces lo levantamos y aparecen otros por muchas situaciones y por muchas dinámicas del mundo. Van apareciendo otros. Los otros mismos los creamos muchas veces. La memoria permanente del resucitado. Pero esa memoria del crucificado tiene una propiedad. La cruz cristiana es una cruz que resucita. Yo no sé si todas las religiones piensen igual, no lo conozco. Pero sí sé claramente que la cruz cristiana es la cruz que resucita. La cruz de Jesús es una cruz que resucita. Las cruces que no resucitan no son cristianas. Serán de otro movimiento, yo no sé de dónde. Pero cruz que no resucita no es cristiana. Por eso es tan importante este punto. No nos podemos lamentar en el dolor. La cruz hay que procesarla, hay que asumirla, hay que elaborar el duelo, hay que buscarle la salida, pero tiene que resucitar. Por eso los miembros débiles no son siempre los mismos, por esa bobadita. Sino que están jalonando permanentemente la entrega de los otros miembros. Miren, les hago caer en cuenta de un detalle. Aquí todavía San Pablo no habla de la cabeza en el cuerpo. Eso lo va a decir es Colosenses y Efesios. Aquí no aparece Cristo cabeza, ¿no? Aquí aparece todo. Y digo algo más, lo iba a decir al final, pero es que ya vamos llegando al final. Voy a decirlo. Este texto lo escribe San Pablo. Ustedes saben que porque lo encontró en un libro. Pablo lo escribe porque esa era la vivencia en sus comunidades. Primero era la vivencia y después lo escriben. Porque si Pablo se inventó esto, nos está diciendo una mentira. Y si lo está escribiendo y es palabra de Dios, era porque en la comunidad estaban viviendo de esa manera. Y entonces él lo escribe para decir, lo que estamos viviendo está aquí. Y lo escribe antes de cualquier evangelio. Y lo escribe antes de hablar de Cristo cabeza, Efesios y Colosenses. Y le voy a decir algo todavía más duro.
lo escribe antes de que las cartas de Timoteo y Tito empiecen a hablar que la iglesia se debe conformar con obispos, presbíteros y diáconos. Ojo, ojo, solamente habla presbíteros, episcopos y diáconos en el momento en que hay una comunidad de hermanos y hermanas donde circula la vida, donde la comunidad es un organismo vivo. No siempre son los mismos los miembros débiles, hay que ir rotando, pero siempre hay, porque nos están recordando al crucificado y al resucitado. Quiero insistir en algo que ya leímos. Los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. No es lo mismo uno recibir una patada en una pierna o en una cadera a recibir una patada en los miembros nobles, ¿no? Y no es lo mismo un puño en un hombro a que a uno le den un puño en un ojo, ¿no? De manera que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, sí, Pablo está haciendo una comparación entre Cristo resucitado y el cuerpo humano. Obviamente es una comparación, todos los elementos no quedan. Entonces insisto en eso. Lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios puso los miembros de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor. Miren la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante que haya estos miembros? Porque nos jalonan a todos a volvernos servidores. Y al volvernos servidores le recuperamos la dignidad y la identidad a ese hermano necesitado. Vean una anécdota de dos padres franciscanos en Bogotá, contados por uno de ellos. Salieron de la casa provincial de Bogotá y ya a las 3 o 4 cuadras se encontraron con un sector donde había muchos mendicantes. Ellos pues son los franciscanos, imagínense San Francisco de Asís, el pobre de Asís, ¿no? Bueno, y se les vino un mendicante, ellos dicen que por ahí una persona de unos 30, 35 años, un señor, y detrás, uno de ellos iba de clériman, entonces, padrecito, padrecito, que una limona, padrecito, padrecito, que una moneda. Y ellos, no, hoy no te podemos dar dinero, si quieres en otro momento te damos comida. Padrecito, que una moneda, padrecito, que una moneda. Y uno de ellos, al fin, ya pues no sabía cómo qué hacer, y se devolvió. Y iban muy elegantes porque iban para un evento académico, alguna cosa, y se devolvió y dijo, no le vamos a dar plata, pero si quiere, venga, yo le doy un abrazo. Y lo abrazó, y lo abrazó y lo apretó fuerte. El Señor se puso a llorar y dijo, no, hace años que nadie a mí me abrazaba. Y por estas calles muchos nos dan una moneda para no preocuparse de nosotros. Y el padre dijo, pues yo también quedé muy impresionado, me tocó devolverme a cambiar la ropa, pero por lo menos eso. Miren, ¿cuántas veces nosotros despachamos, cierto? Es más fácil dar una moneda que escuchar a una persona. A mí me ha sucedido, y muchos de ustedes les debe haber sucedido, a Oscar le debe haber sucedido. Viene una persona y dice, padre, vengo a que me dé un consejo. Padre, déme un consejo. Lo atiende unos 5 o 10 minutos, uno no habla nada, la persona habla todo el tiempo, y apenas termina, padre, gracias por lo que me dijo. Y uno no le dijo nada, pero la persona, ¿qué necesitaba esa persona? Que lo escuchara. Entonces, esto, porque eso es necesario indispensable, porque nos vuelcan a nosotros, nos vuelven servidores, y al volvernos servidores le recuperamos la dignidad y la identidad a la persona. Cuando uno escucha a una persona, le está diciendo, tú eres muy importante para mí, yo te voy a gastar tiempo, te voy a gastar tiempo. Por ahí salen esas frases, yo no sé si todo sea cierto, pero cuando salen esas frases, es que, qué bueno, dice un niño, qué bueno yo volverme computador para que mi papá me ponga mucha atención. ¿Sí? No sé si será cierto, si eso ocurre, pero bueno, o televisor para que me pongan cuidado. 25, ¿quién nos quiere leer el 25? Para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos por los otros. Es que si no nos preocupamos los unos por los otros, empezamos a preocuparnos ¿por quién? Por nosotros mismos. Y ahí empieza ¿qué? La envidia, el egoísmo, y de la envidia y del egoísmo nace la rivalidad. Miren, ustedes ven que Pablo se metió a una universidad a estudiar esto. Esta es la vida de San Pablo. Esta es la vida de San Pablo, es la vida de la comunidad. El primero que se gastó por los otros fue él, por propio esfuerzo, no, porque el resucitado habitaba en él. Y vamos a terminar pues nuestra tarea, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
En América Latina, ¿cómo es realidad la primera parte del versículo 26? ¿Cómo es realidad la primera parte del 26? ¿Cuál? Si un miembro sufre, todos sufren. Miren, uno de los momentos donde más se nota la solidaridad nuestra es en las exequias. Yo creo que después del Viernes Santo, que son las ceremonias donde más gente asiste, de ordinario, las iglesias cuando más se llenan, a excepción pues aquí de los jueves en la oración de Calazán, es en las exequias. La iglesia, de esas iglesias que parecen pues que nunca se llenan, que parecen las iglesias más grandes del mundo porque nunca se llenan, cuando hay unas exequias se llenan. Nosotros cómo somos de solidarios en el dolor. Cuando hay una persona en la clínica, sacamos el ratico para visitar, alguien se enfermó, hay un duelo, nosotros corremos. Miren el despliegue que se ha hecho, y muy bueno que se haya hecho, con esta buceta que se fue al Cauca, con los muertos, con estos niños, hay un despliegue muy grande. Pero ¿cómo nos cuesta la segunda parte? ¿Cómo nos cuesta la segunda? Cuando un miembro triunfa, toda la comunidad triunfa. Ahí sí ya más bien volteamos la cabeza. Ahí sí ya volteamos la cabeza. Cuando un miembro triunfa, ¿y ese cómo hizo? Sería que compró, que pagó. No ustedes, porque ustedes son muy santos, pero en otras partes sí comenta esas cosas. ¿Y ese cómo obtuvo el puesto y cómo hizo? Y lo compró, pero si no tiene el título, ¿de dónde sacaría eso? Y no tiene, ¿cómo llegó hasta allá? Pero, ¿y cómo hizo? No, y a buscarle la caída, ¿no? ¿Cómo se suben ciertos puestos en ciertas empresas? Buscándole la caída al que está encima. Repito, no entre ustedes porque veo caras de santidad por todas partes, pero en otras partes eso es así. Terminamos, hermanas y hermanos. Para San Pablo la comunidad es un organismo vivo. La multiplicidad de miembros no es un mal, no es un defecto, es una necesidad para que la fiesta del resucitado sea completa. Porque el uno hace de ojo, el otro hace de mano, el otro hace de oreja, el otro hace de pie, el otro hace de corazón. Todos los miembros son importantes. Y son importantes, ¿por qué? Porque todos son servidores, ojo. Un miembro es importante no es porque sea grande, pequeño, no, porque sea el corazón, no. Todos somos importantes porque somos servidores. Y somos servidores porque hemos bebido de un mismo espíritu. La voluntad de Dios es que conformemos una comunidad, una gran familia de hermanos y hermanas donde no haya diferencias, donde todos luchemos por ser hermanos y hermanas, que nos interesemos los unos por los otros. Y quiero terminar con esto. En la medida en que yo me intereso por el otro, ese otro me está salvando. ¿De qué me está salvando? De que me dedique al yo, de que me dedique al egoísmo y que me dedique tanto a contemplarme a mí mismo, que me muera en mí mismo. En cambio, si yo salgo, si yo soy servidor, estoy comportándome como Jesús. Y a quien se comporta como Jesús, el Padre lo resucita. Las vidas que el Padre resucita son aquellas que terminan como la de Jesús. Por eso, la cruz nuestra es una cruz pascual, es una cruz de victoria. La cruz nuestra es la cruz que resucita. Yo le voy a poner otro ejemplo. En una isla perdida por allá del Pacífico, no conocen de ninguna religión, son todavía indígenas, se visten con ropita indígena, viven de lo que les dan los árboles, alguna cosita de cosechan, algunos animales se toman. Se enferma un miembro de la comunidad. Inmediatamente 3 o 4 personas cogen al señor, a la señora, al niño y salen a la ciudad a donde pueden a que ese niño lo atiendan. ¿Qué obra hicieron ahí? Una obra de bien, salieron servicial. Esos son las semillas del verbo de las que habla el Concilio Vaticano II, o en terminología más técnica hoy hablan, esos son los cristianos que aún no conocen la encarnación. Las palabras son muy importantes, pero las que definen a una persona son las acciones fruto de una opción. Bueno,